Pensé que podría olvidarlo por completo después de 3 meses de rechazo, pero el mensaje en mi teléfono me dio una bofetada. Estudiante de último año, ¿ya murió tu novio? Agarré el teléfono y le dije con desdén, llevas más tiempo esperando que yo con paciencia. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una gran empresa y pensé que mi vida sería estable, pero inesperadamente, viejos recuerdos y acontecimientos del pasado volvieron a llamar a mi puerta. Esa noche, en el karaoke, había planeado mantener un perfil bajo, pero mis compañeros de penúltimo me arrastraron al frenesí. Gritos, vítores y el sonido de las bebidas llenaron la sala, mientras yo permanecía sobria como una isla. Me senté en el sofá, mirando la habitación llena de borrachos y el ruido, y me reí entre dientes. Esta gente es muy animada. En la esquina, un chico alto y delgado permanecía sentado en silencio, con una mirada afligida y hermosa, mirándome como un cachorrito. En ese momento, sentí una inexplicable sensación de responsabilidad. Lo ayudé a levantarse, lo llevé afuera y lo metí en el coche. Asintió obedientemente, pero vi la tristeza y la vulnerabilidad en sus ojos, y mi corazón se ablandó. Al llegar a la habitación del hotel, saqué rápidamente mi identificación y reservé una cama king size, acomodándolo. Justo cuando estaba a punto de irme, de repente me agarró la mano y susurró, hermana, por favor, no te vayas, ¿de acuerdo? Me quedé atónita. Esta pequeña petición me conmovió. Pero luego sonreí con desdén, resulta que quienes deberían tener miedo no soy yo, sino quienes me menosprecian. Esta noche, no solo salvé a un estudiante de penúltimo año con el corazón roto, sino que también aprendí por mí misma, el mundo no te perdonará solo por ser amable. Se acercaba la graduación y estaba trabajando en mi tesis, sintiéndome mareada. Un mensaje inadvertido llegó a mi teléfono, estudiante de último año, me gustas. Por favor, quédate conmigo. Trabajar en mi tesis ya me estaba cansando, así que respondí con naturalidad. Lo siento, tengo novio. Tiene cáncer terminal. Quiero estar con él los últimos 3 meses. La otra persona respondió, no pasa nada. Te espero. 3 meses después, recibí un mensaje de la misma persona, ha muerto ya. Mientras escribía mi tesis, recibí una confesión. Mi primera reacción fue que era una broma. Escribirla ya era un fastidio, y estaba ocupada traduciéndola del inglés al chino y luego del chino al chino, y ahora alguien me molestaba. Quería dar un puñetazo al mundo. Que la tesis desaparezca del destino de los graduados. Revisé mis apuntes, pero no había nada. Ni siquiera recordaba cuando los había añadido como amigos. Respondí con naturalidad con algo ridículamente literario. Lo siento, tengo novio, está en la fase final de un cáncer. Quiero estar con él los últimos 3 meses. Después de un buen rato, la otra persona respondió, no pasa nada, te espero. Dejé el asunto a un lado y me ocupé de revisar si había plagio y defender mi tesis. Por suerte, aprobé la primera defensa y luego empecé a buscar trabajo y a prepararme para la graduación. Después de graduarme, me incorporé a una gran empresa y comencé mi carrera. Probablemente gracias a mis 4 años de éxito en los clubes universitarios, me integré rápidamente al ambiente laboral y mantuve buenas relaciones sociales con mis compañeros. Como era de esperar. Una noche, al llegar a casa después de salir del trabajo, recibí otro mensaje de ese número, Senior, ¿tu novio ya murió? Miré el mensaje un buen rato, contextualizándolo, y los recuerdos de hacía 3 meses me inundaron. No, este tipo es tan presuntuoso. La mayoría de la gente que me llama último año son los de tercero que añadí en la universidad. Los que conocí en el instituto solían ser compañeros de clase del mismo curso, así que probablemente no conocía a muchos de tercero. Viendo la hora, este de tercero realmente había esperado 3 meses enteros antes de enviarme un saludo, aunque fue bastante grosero. No sé si lo hizo a propósito o si de verdad no entendió mi rechazo anterior. Las citas son bastante aburridas. En segundo año, casi empecé a salir con una de último año, pero le pregunté a una conocida. Fue amable y me dijo sin rodeos que él acababa de romper con otra de último año del mismo curso la semana anterior. ¿Entonces qué soy yo? Genial, un coqueteo selló mi corazón y selló mi amor. Los hombres no son ni la mitad de importantes que mi periodo de prueba. Ningún hombre puede quebrantar mi determinación ahora. Tras pensarlo un momento, respondí directamente. Lo siento, no tengo planes de tener una relación ahora mismo. Entonces borré a la persona. Definitivamente dominaré el camino despiadado.
En la universidad, era tan popular que incluso los de penúltimo y último año de vacaciones me invitaban a eventos de team building en WeChat. Originalmente había planeado quedarme en casa y ser una friki el fin de semana, pero los de penúltimo no paraban de llamarme hermana, así que perdí la compostura y acepté. Así que me maquillé esa noche y fui al karaoke. No tenía muchas aficiones que valiera la pena mencionar en la universidad. Si tuviera que encontrar una, sería pasarlo genial en el karaoke con mis amigos. Cuando llegué, mis compañeros de penúltimo y último año estaban todos del brazo, presumiendo sus talentos en el salón privado. El camarero se quedó en la puerta con una bandeja de fruta un buen rato, sin atreverse a entrar. Genial, un montón de fobias sociales habían vuelto al camarero fóbico. Abrí la puerta de un empujón y se oyó una cacofonía de gritos dentro. El camarero trajo la bandeja de fruta y huyó de inmediato. ¿Llegó Elena? La joven que sostenía el micrófono me vio y me sobresaltó. Efectivamente, al segundo siguiente, agarró el micrófono y gritó, un cálido aplauso para nuestra querida Elena. ¡Aplausos! Los estruendosos aplausos y vítores eran tan ensordecedores que mi silencio lo era igualmente. ¡Qué idiotas! Encontré a mi amiga Sofía, que estaba bebiendo en el sofá. Últimamente había estado estresada por el trabajo y se había vuelto loca en sus redes sociales. Pero ahora estaba tranquila, parecía no estar borracha. Lena, ¿estás aquí? Levantó la mano y me sirvió una copa. La joven, la nueva presidenta del club, finalmente dejó el micrófono y se acercó a charlar con nosotros. La joven también se unió a nosotros. Algunos de los chicos se habían ido de vacaciones de verano, así que no estábamos todos aquí hoy. La sala privada no era muy grande, pero daba mucha nostalgia reunirse y charlar con algunos. Era diferente a una reunión de trabajo, y ahora incluso podía gritarle al estúpido de mi jefe. De repente, vi a un tipo alto en una esquina, aparentemente bebiendo solo. ¿Qué es esto?, susurré, interrogándolos con la mirada. El estudiante de penúltimo año hizo un gesto de silencio y dijo, este es mi compañero de piso. Vivimos en una residencia mixta. Está en el departamento de informática. Se separó hace poco, y me preocupaba que estuviera solo y deprimido, así que lo saqué. No te preocupes por él. Es un tipo tranquilo, así que más le vale dormir un poco después de emborracharse. ¿Una ruptura?, preguntó Sofía, despertando su interés. Deja que el estudiante de penúltimo año comparta sus ideas y todos podemos analizarlas. Nuestro estudiante de penúltimo año negó con la cabeza, diciendo que no. Dijo que las personas son muy frágiles y pueden desmoronarse fácilmente si no tienen cuidado. Cuida bien de quienes te rodean. Miré más allá de ellos, a la figura solitaria en la esquina. Estaba casi de espaldas a nosotros, así que no podía verle la cara con claridad. Apenas podía distinguir un atisbo de su perfil. La luz era tenue, pero parecía un chico muy guapo. Un chico tan guapo como ese estaría desesperado después de una ruptura. Después de no verse durante unos 2 meses, todos estaban visiblemente desquiciados. Algunos bebían, otros cantaban, otros bailaban y algunos grababan sus risas tontas con sus teléfonos. Había otra persona en la esquina, bebiendo sola. Era caótico. Yo también bebí un poco, pero al final, era la persona más sobria. Ante una sala llena de borrachos, pensé que mejor bebía más y nos emborrachábamos juntos. Sofía y su compañera estaban mejilla con mejilla. Si no las hubiera detenido, se habrían besado. Los dos jóvenes no estaban mucho mejor. Una le confesaba su amor aferrada a una botella de vino, mientras que la otra se dormía abrazada a la pata de un sofá. La única persona relativamente confiable era el joven desconsolado que había estado merodeando en la esquina desde el principio. Al menos parecía normal. Bajé la música en la sala privada y pregunté con cautela, ¿Junior? No lo conocía, así que no pude pronunciar su nombre. Quizás al darse cuenta de que era el único en la sala que podía oírme, el joven se dio la vuelta. La tenue luz me permitió ver su rostro con claridad. A primera vista, me quedé atónita. ¡Qué joven tan guapo! Sé que no es agradable usar la palabra guapo para un hombre, pero su rostro sin duda merece ese adjetivo. Sus rasgos son muy delicados, especialmente sus ojos, tan vivos que parecen hablar, como los de un cachorrito. Las comisuras de sus ojos estaban rojas, como si acabara de llorar. Y en cuanto me miró, de repente tuve la ilusión de que yo era quien lo había traicionado. Su mirada estaba llena de profundo resentimiento. De repente, me remordió la conciencia y decidí dejar a esos borrachos donde estaban esa noche.
Junior, ¿sigues sobrio?, pregunté. Él comprendió y asintió. ¿Puedes levantarte? Entonces lo vi levantarse. Tan dulce, tan dulce. Fue entonces cuando me di cuenta de que era alto y un poco delgado, pero sus manos se veían muy bien. ¿Cómo podían dejar a alguien tan guapo? Diría que es cuestión de ponerme en el lugar del otro. Mientras no sea una cuestión de principios, aún puedo soportarlo. Todos estaban de pie, así que no pude evitar decir algo. ¿Podrías ayudarlos a regresar? Papi asintió obedientemente. De hecho, entre dos no éramos suficientes para ayudarlos a todos, así que al final, fue el camarero del karaoke quien intervino. Me quedé al borde de la carretera y los ayudé a subir al coche uno por uno, al menos podían caminar. Primero ayudé a Sofía a subir al coche, y luego a los demás que vivían en el campus. Los conté, 5 personas, y en el coche solo cabían 4 como máximo. Esta situación era fácil de manejar. Podía simplemente pedir 2 coches. Uno para los chicos y otro para las chicas. Sin embargo, cuando quise apartar a mi compañero de penúltimo año para esperar el siguiente coche, el compañero de penúltimo año con ojos de cachorrito que estaba a mi lado me detuvo. Señor, deja que Lucas suba al coche. Lo miré, ¿qué vas a hacer? Dijo, esperaré un poco más. Insistió, así que no tuve más remedio que ayudarlos a todos a subir al coche y cerrar la puerta. Mientras veía alejarse el coche, empecé a revisar la aplicación de taxis en mi teléfono. Al ver que mi compañero de ojos de perro parecía impasible, le hice señas. Compañero, ¿estás borracho? Me miró y de repente dijo, Elena, me llamo Mateo. Mateo. Qué bien. Me quedé callado un momento. Pararé un coche y te llevaré de vuelta a la escuela. Ojos de perro negó con la cabeza. Seguía con el corazón roto. Lo consolé, Mateo, siempre hay mejores peces en el mundo. Solo dejando atrás el pasado puedes abrazar un futuro mejor. Me miró y pareció aún más triste. 2. Sé que es difícil razonar con un borracho, pero el compañero de ojos de perro que tenía delante parecía tan bien educado cuando estaba borracho. Una sola mirada suya me derritió el corazón. Me pregunto si la chica que le rompió el corazón fue la que llevaba 40 años pescando en RT Mart. Mateo. Lo miré fijamente un momento y luego le dije, Mateo, ¿podemos volver a la escuela primero? Un destello brilló en sus ojos, pero aún así negó con la cabeza. Pero dejarlo así no era una opción, así que negocié con él. Entonces, ¿puedes venir conmigo? Esos ojos de cachorro me miraron fijamente un momento y luego asintieron. Por un momento, incluso me pregunté si tenía el potencial de ser una traficante de personas. Me siguió con tanta facilidad. Pedí un taxi por internet y ayudé a Mateo a subir al coche. El taxi paró en un hotel cerca de mi casa. Lo ayudé a subir, saqué rápidamente mi identificación y reservé una habitación king size. Para ser un hombre y una mujer registrándose, pensé que, si era honesta, la recepcionista no me miraría con extrañeza. Por alguna razón, la persona se quedó mirando a Mateo a la cara un buen rato antes de murmurar, hola, huésped. Le hemos mejorado la habitación gratis. Disfrute de su estancia. Mateo no estaba completamente borracho, así que en recepción no deberían haber sospechado que yo sedujera a un hombre, ¿verdad? Fue desconcertante, pero no le di mucha importancia. Solo quería que se levantara e irme a casa. Lo que no esperaba era que le dieran una suite presidencial. ¿Cómo no me tratan así cuando salgo? Me dio escalofríos. Lo ayudé a entrar en la habitación y le di una palmadita en el hombro a Mateo. Mateo, descansa un poco. Me voy. Se quedó atónito, pero no parecía estar en apuros. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, alguien me agarró la mano. Oí la voz lastimera del cachorrito. Hermana, por favor, no te vayas, ¿de acuerdo? Ay, no, me confundieron con otra persona. Vi cómo me tiraban de la muñeca y suspiré. Vale, no me iré. Suéltame y duérmete, cariño. No sermonees demasiado a los borrachos. Es un lema de vida, no recordarán mucho al día siguiente. No sé si de verdad pensaba que yo era la chica que le gustaba, pero fue bastante fácil de convencer. Tarareó y luego, obedientemente, me soltó, se quitó los zapatos y se fue a la cama. Antes de quedarse dormido, me miró con los ojos abiertos. Hermana, ¿de verdad no te vas? Asentí, no. Luego vi cómo su respiración se hacía más profunda durante los siguientes minutos. Rápidamente cogí mi bolso,
Apagué las luces y salí de la habitación, saliendo finalmente del hotel. 3. Aún quedaba un día de fin de semana. Dormí en la cama hasta que me desperté de forma natural. Al despertar, instintivamente cogí el teléfono y lo revisé. Bien, nada de noticias del trabajo. Luego colgué el teléfono y volví a dormir. Desde que empecé a trabajar, todos los fines de semana, salvo para comer, beber y hacer caca, puedo quedarme en la cama todo el día sin moverme. Finalmente, después de estar en la cama media hora más, me levanté y preparé algo de comer en la cocina a toda prisa. Pensaba quedarme en casa hoy. Pero alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era una persona desconocida. Pero el número indicaba que era local, así que contesté. Hola. Una voz cálida llegó del otro lado. Hola, ¿es Elena? La voz me sonaba familiar. ¿Quién eres? Soy Mateo. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Soy el estudiante de IREN de anoche. Dijo, gracias por llevarme al hotel anoche. ¿Puedo añadir tu información de contacto para darte el dinero? Realmente no quería que me devolvieran el dinero, y justo cuando estaba a punto de decir que no, me respondió, ¿puedo añadirte a WeChat? Hice una pausa, claro. Un momento después, mi cuenta de WeChat mostró que habían añadido a un amigo. Eché un vistazo y vi el avatar de un personaje de anime y una cadena de caracteres como nombre de usuario. La llamada casi había terminado. Pero la notificación de la transferencia no llegó por WeChat, sino por mi cuenta de Alipay. La cantidad era bastante superior a la que había pagado por el hotel. Y el tipo me bloqueó después de la transferencia. ¿Qué significa esto? Le envié una serie de interrogaciones por WeChat. Mateo respondió, siento haberte causado problemas anoche. Considera el dinero extra como mi invitación. Es un chico muy sensato, pero me dio demasiado. Lo devolví por WeChat y me lo devolvió. Es muy terco. Me negué a devolver el dinero extra. 4. El fin de semana pasó volando. El lunes, todos fuimos a trabajar, agotados física y mentalmente. Sin comprender, compré un americano abajo y entré a la oficina, sintiéndome como si estuviera visitando una tumba. La abrumadora carga de trabajo se acumulaba sobre mí. En tan solo una mañana, sentí que mi ánimo se deterioraba visiblemente. A la hora de comer, siempre anhelaba hacerme rico de la noche a la mañana y mantener nuestra relación. Los únicos momentos felices que experimentaba eran esos pocos minutos en el baño. La alegría de las reuniones de fin de semana con amigos y estudiantes de penúltimo año se desvaneció como una nube fugaz. Incluso los estudiantes de penúltimo año recién llegados a WeChat quedaron en el olvido. La vida es así, conocer a alguien no significa necesariamente que se conviertan en amigos cercanos. Esto es común. A menudo, la otra persona se convierte en un extraño en la agenda de mi teléfono. Para mi sorpresa, en 2 días, veía una cara conocida en el trabajo. Mi compañera de mesa de al lado se acercó emocionada a decir que el departamento contiguo tenía un becario guapísimo. Al oír su comentario, todos sintieron curiosidad y pasaron de largo, solo para ver lo guapo que era. Tras verlo, todos coincidieron, es realmente guapo, y parece un tipo genial. El hombre mayor a mi lado, con bayas de goji en remojo en un termo, dijo alegremente, ¿nuestra empresa tiene un criterio de apariencia para contratar ahora? Por suerte, entré temprano. Así es, se acercó mi compañera de almuerzo y me tocó la cara, asintiendo. Todos los empleados recientes son bastante guapos. Le aparté la mano de un manotazo y pregunté con seriedad, ¿están contratando becarios últimamente? Mis superiores me dijeron que los becarios son, por naturaleza, más móviles que los empleados regulares. Es normal que entren y salgan a cualquier hora, sobre todo si son de otro departamento. Es normal que desconozcamos las decisiones del jefe de departamento. Es cierto. Me levanté para ir a buscar agua al salón de té y allí vi una figura alta. Me resultó familiar, hasta que alguien gritó, Elena, la mayor. Cachorro, la menor. Lo miré fijamente un momento y pronto lo reconocí como el nuevo becario. Es guapo, sí, pero un poco distante. 5. Mateo se sorprendió gratamente. Dijo que no esperaba que trabajara en esta empresa y que, como era nuevo y no estaba familiarizado con todo, esperaba que pudiera cuidarlo bien. Aunque dijeran eso, la verdad es que me había hecho una buena impresión de Mateo. Así que, al mediodía, llevé a mi compañero de almuerzo y a Mateo a comer algo cerca de la empresa.
Mi compañero de almuerzo me hizo un gesto velado de aprobación con el pulgar. Dije, es mi menor. Se quedó atónita. ¿En tu universidad admiten estudiantes por su apariencia? ¿O puedes hacerte cirugía plástica después de entrar? Verás, el trabajo es aterrador. Todos los trabajadores están locos. Por fin entendí por qué otros describían a Mateo como distante. Era realmente tranquilo, respondiendo una a una las preguntas de sus compañeros de comedor. Era educado, pero también distante. Era diferente a cuando me hablaba. No pude identificar los detalles, pero definitivamente era diferente. Recordé lo que había dicho un compañero cercano de penúltimo año, diciendo que su compañero de cuarto era un auténtico yo, persona personalizada. Al ponerme en su lugar, el comportamiento de Mateo volvió a parecer normal. Mateo era realmente guapo. En cuanto llegó a la empresa, la atención de las jóvenes y atractivas compañeras de varios departamentos se avivó. Era un universitario auténtico, pulcro y guapo. No solo las compañeras, los compañeros también eran bastante activos. En cuanto Mateo se unió al chat grupal de la empresa, muchos compañeros lo agregaron, como un corderito entre lobos. Los becarios que habían llegado antes también lo buscaron para un grupo, pero probablemente seguía siendo demasiado sociable y no encajaba en el grupo. Seguía siendo reservado. Mi compañera de comedor de vez en cuando cotilleaba conmigo, preguntándole al guapo si sentía algo por él. Dijo que la guapa mujer del Departamento de Relaciones Públicas parecía estar enamorada del becario y se había acercado a él para charlar un rato, pero Mateo no le había prestado mucha atención. No forcé la idea de una mujer guapa, era muy guapa, así que, aunque esto no fuera un problema, había muchos hombres que la perseguían. Recordé lo que mi subordinado había dicho sobre la ruptura de Mateo mientras bebíamos. Puede que sí sintiera algo por él, pero era un asunto personal de Mateo, así que no podía decir mucho. Negué con la cabeza y dije que no lo sabía. Mi compañera de comedor se fue decepcionada, diciendo que, como conocía tan bien a Mateo, creía que tenía información privilegiada. ¿Conozco a Mateo? 6. En la segunda semana, Mateo ya conocía la empresa y se había adaptado bien a su departamento. Estudiaba informática, así que no tuvo problemas para gestionar las tareas de su campo. Me renovó un poco la percepción sobre las capacidades de los estudiantes universitarios. Cuando estaba haciendo prácticas por estas fechas el año pasado, me sentía increíblemente incompetente. Compararse con los demás es como compararse con otra persona. Es cierto. Pero, siendo sincera, Mateo y yo no interactuábamos mucho en la empresa. Primero, no estábamos en el mismo departamento, y cuando estaba ocupada, ni siquiera podía ver a mi jefe, y mucho menos a él. Segundo, no nos conocíamos bien. Solo nos habíamos visto una vez antes de que Mateo se uniera a la empresa. Pero Mateo era muy educado, siempre me saludaba. Otro fin de semana, por fin dejé el trabajo, apagué la computadora y me fui. Sin embargo, este fin de semana me la llevé y aún así tuve que quedarme en casa para concentrarme en el trabajo. Siendo una persona trabajadora, ¿cómo puedes decir que siempre tienes un fin de semana completo? Abajo, en la empresa, vi por casualidad a Mateo perseguido por una chica que le pedía su WeChat. Al principio se negó y se desvió, pero por mucho que se desviara, la chica sintió que aún tenía una oportunidad y quiso intentarlo de nuevo. Finalmente lo creí, Mateo era realmente ansioso socialmente. Parecía que quería enterrar la cabeza en un agujero en la tierra. Abrió la boca para negarse varias veces, pero con una persona contra 8, no tenía ninguna posibilidad. Lo observé un momento, luego me acerqué y agarré el brazo de Mateo. Instintivamente intentó quitárselo de encima, pero cuando me miró, su expresión se congeló, y se quedó paralizado. Cariño, ¿me estás esperando a que salga del trabajo? Me reí. Finalmente se dio cuenta de lo que pasaba y tarareó con tristeza. La chica, que había impresionado tanto en el trabajo, cambió de repente de expresión. Dijo, ¿por qué no me dijiste que tenías novia? Y se fue con sus compañeras. Solté el brazo de Mateo y le pregunté, si alguien te pide tus datos de contacto y no quieres dárselos, inventa una excusa. ¿Por qué eres tan tonto de seguirte? Guardó silencio un momento y luego logró decir un largo e inexpresivo, no lo entiendo. Suspiré. En la empresa dicen que el nuevo y guapo becario es distante, pero es más preciso decir que simplemente es un poco despistado. Le di una palmadita en el hombro, si no es nada, vete temprano a casa. Mateo suspiró, bajó la cabeza y me dijo, hermana, gracias.
Al oír la palabra hermana recordé rápidamente a la hermana con la que Mateo me había llamado esa noche cuando estaba borracho. Junior, no puedes llamarme simplemente, hermana. ¿Por qué no me llamas, señor? O simplemente, señor, o incluso mi nombre. Estaba un poco confundido, pero obedeció, de acuerdo, Lena. ¿Por qué volvió a usar la doble palabra? Olvídalo, siempre y cuando no la llame, hermana. Al día siguiente de este rescate, las cosas fueron diferentes. La empresa originalmente tenía una cafetería, pero como el chef que contrataron no era muy bueno, la eliminaron y la reemplazaron con una asignación de comida. Me incorporé tarde, y solo me enteré por mis compañeros. Justo cuando estaba a punto de pedir comida para llevar, recibí un mensaje de Mateo. Lena, traje mi propia comida hoy y sin querer preparé demasiado. ¿Quieres acompañarnos? La forma en que el joven expresó su gratitud era evidente. Cuando me senté con él a almorzar, vi 2 loncheras, ambas rebosantes de comida. No solo estaba demasiado cocida, estaba hecha especialmente para mí. ¿Lo hiciste todo tú mismo? Me quedé atónita. Asintió con modestia. ¡Qué perrito tan virtuoso! ¡Bah, qué hombre tan virtuoso! Comí y me quedé atónita de nuevo. Quería elogiar la cocina de Mateo con las palabras más bonitas del mundo, pero me parecieron pálidas. Finalmente, logré decir 3 palabras: delicioso. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces come más. Mateo dijo que le encantaba cocinar, pero que su mayor preocupación era que cada vez que intentaba traer el almuerzo, se cocinaba demasiado sin querer, lo cual era un desperdicio. Preguntó, Lena, si empiezo a traer el almuerzo mañana, ¿puedo traer una porción extra del tuyo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo, en tono de súplica? 8. Quise negarme, pero debo admitir que la lonchera de Mateo estaba realmente deliciosa. Incluso tenía una mirada suplicante. Por un momento, incluso sentí que sería una pecadora si me negaba. La belleza es un arma poderosa. Debo admitirlo. Pero en este caso, fui yo quien básicamente se aprovechó, así que no supe qué comentar al respecto. Me ofrecí a pagarle la comida y me respondió, ¿no somos amigos? ¿Es posible que incluso los amigos negocien dinero? En cuanto a mi cuenta de Alipay, Mateo se negó a aceptar mi dinero. Incluso se negó a eliminarme de su lista negra de Alipay. Pensé que solo traía el almuerzo ocasionalmente, pero no esperaba que lo hiciera casi todos los días después de ese día. Comer gratis durante tanto tiempo me remordió un poco la conciencia, así que solo podía invitar a Mateo a cenar de vez en cuando después del trabajo para compensarlo. No se negó. Era tranquilo durante las comidas y tenía excelentes modales en la mesa. Por culpa de Mateo, mi compañera de mesa y yo nos distanciamos poco a poco. Me dijo con tono melancólico, no puedo creer que nuestro becario, que era tan guapo que podría debutar, se haya enamorado de ti. Le dije con firmeza, ni hablar, en absoluto. Mi subalterno seguía pensando en su hermana. 9. Trabajar mucho tiempo puede llevar a anomalías. Mi jefa y yo estábamos planeando un nuevo proyecto. Íbamos a entrevistar a un cantante original popular en la industria del entretenimiento. Lo teníamos todo planeado, pero 2 días antes, de repente, nos dijeron que había un conflicto de horario. Cancelamos la cita. Incluso pagamos la penalización. Pero con todos los problemas y complicaciones, encontrar un nuevo invitado era imposible. Mi jefa se pasaba la oficina haciendo llamadas hasta que se le secaba la boca, pero todos los artistas a los que contactaba tenían problemas de horario o el presupuesto de la empresa no les cuadraba. No era solo ella, yo también tenía la boca casi seca. Esos 2 días, los compañeros que pasaban por nuestro departamento nos miraban con lástima. Mi resentimiento era tan fuerte que incluso señalaba con el dedo a los perros que pasaban. La gente trabajadora es naturalmente irritable. Hubo momentos en los que realmente quería dejar mi trabajo y volver a casa para ser ama de casa. Quería preguntarles a mis padres si era cierto lo que dijeron a principios de año sobre que volvería a cobrar el alquiler. Mateo se dio cuenta e hizo algunas preguntas. Él y yo no estábamos en el mismo departamento, y no hablaba mucho con sus compañeros, así que me quejé con él de forma casual. Mateo preguntó, ¿buscas famosos de la industria del entretenimiento? Dije, no estoy segura. Mi jefe, ya desesperado, ya estaba contactando a algunas celebridades conocidas de Internet. Entonces Mateo dijo de repente, conozco a una actriz. ¿Puedo ayudarte a preguntarle? En ese momento,
Era una decisión desesperada, y yo había perdido la esperanza. Mateo hizo una llamada justo delante de mí, llamando a la hermana. Después de colgar, me dijo, te doy su número. Puedes hablar con ella. Acaba de aceptar. No tenía todas mis esperanzas puestas en la persona que Mateo me había recomendado, pero seguía siendo una opción. Pregunté, ¿qué artista? Mateo dijo, su nombre artístico debería ser Isabel. Casi me atraganto. ¿Quién? ¿Te refieres a la Isabel de La leyenda de Junsen? Mateo asintió. Me sentí como en un sueño. Primero agregué la cuenta de WeChat que Mateo me había recomendado en el buscador y luego lo llamé. Incluso con la suave y familiar voz femenina al otro lado, seguía sin poder creerlo. Poco después, alguien que decía ser el agente de la otra parte añadió mi información de contacto y me dijo que Isabel estaría disponible media hora al día siguiente para nuestras entrevistas y actividades, y que él podría venir por la tarde a firmar el contrato. Le informé a mi abrumada jefa sobre la situación, y su reacción fue similar a la mía. Me apresuré a firmar el contrato. También revisé el plan anterior. Isabel no está al mismo nivel que la cantante original que contratamos inicialmente. Últimamente ha sido aún más popular, con una nueva serie en emisión. Se la considera una actriz de segunda categoría, una destacada entre las actrices jóvenes. Nuestra empresa podría haberla contratado si nos hubiéramos esforzado, pero no nos habríamos precipitado así, accediendo a venir sin siquiera regatear el precio con una llamada telefónica. Mateo tiene muchísimos contactos. Cuando el agente de Isabel apareció esa tarde, casi quise hacerle una reverencia. Realmente tiene contactos en la industria del entretenimiento. Las negociaciones transcurrieron sin problemas. Probablemente no valoraron la pequeña bonificación que ofrecía nuestra empresa, pero fueron muy sinceros. Al día siguiente, Isabel se presentó en nuestra oficina. Es muy guapa. Se veía aún más guapa en persona. Era tan hermosa que mis compañeros, hombres y mujeres, estaban completamente distraídos de su trabajo, solo podían verla a ella. La miré de cerca, y ella sonrió con ternura, y mi corazón se derritió. No sé si fue una ilusión, pero no dejaba de sentir la mirada de Isabel sobre mí. Quedé completamente aturdido hasta que se fue. Recibí muchos elogios por este incidente. Como Isabel me elogió, y Mateo dijo que no quería que nadie supiera que él e Isabel se conocían, el mérito del incidente recayó sobre mí. Mi tacaño jefe dijo que me daría una bonificación. Para alguien que solo llevaba menos de 4 meses trabajando y menos de 3 como empleado a tiempo completo, esto fue un verdadero golpe de suerte. Así que invité a Mateo a cenar otra vez. Incluso quise darle la mitad de mi bonificación. Con suficiente dinero a mano, llevé a mi subalterno a un restaurante elegante. Para mi sorpresa, Mateo aceptó mi invitación e incluso trajo un regalo. Normalmente, no habría tenido malos pensamientos sobre Mateo. Después de todo, sabía que tenía a alguien en su corazón. Además, llamaba hermana a Isabel, quien me había ayudado tanto últimamente. Es tan hermosa que era difícil no sospechar. Pero esa era su privacidad, así que no me inmiscuí. Lena, felicidades por tu reciente éxito profesional. Este es un regalo de felicitación de mi parte. ¿Te gusta? Había un dejo de inquietud en su tono. Incluso había un ligero temblor. Estaba nervioso. En la caja abierta, vi un collar. No era un regalo barato, y la marca era reconocible. No me pareció correcto. Barquito, lo había estado llamando últimamente. Debería darte las gracias y darte algo. ¿Cómo podía ser al revés? Dijo, bueno, tú das lo tuyo y yo el mío. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los míos, la anticipación y la sinceridad evidentes en ellos eran genuinas. Realmente esperaba que le preparara un regalo, y también esperaba que lo aceptara. Guardé silencio un momento y luego dije, no puedo aceptar esto. ¿Por qué? El tono de Mateo estaba lleno de confusión y decepción. Era fácil de explicar. Tienes una chica que te gusta, y es inapropiado darle a otra chica este tipo de regalo. Aunque lo llamaba Junior, éramos esencialmente iguales, chicos y chicas jóvenes. Debe haber cierta distancia en la socialización. En cuanto dije esto, sentí que Mateo se callaba. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. Después de un rato, lo oí decir con voz apagada, este es diferente. ¿Lo aceptarás? Ya está, me tiene. Por primera vez en mi vida,
Me di cuenta de que mi fetiche era este tipo de chico con aires de padre. Guapo, bueno en todo, cariñoso y hasta un poco mimado. 11. Mi negativa a aceptar el regalo pareció herir a Mateo. Comió en silencio, pero notablemente más silencioso. Ya era tarde cuando volvimos. Mi casa no estaba lejos de aquí, pero Mateo insistió en despedirme. Caminé delante y él estaba como a medio paso detrás. Estaba absorto en mis pensamientos. Así que no presté mucha atención a mi alrededor. La presencia de Mateo era bastante notoria. Aunque era socialmente inseguro, no se podía negar que era un chico guapo, de más de 1,73 metros. Con él caminando a mi lado, sentí que recibía mucha más atención. Cuando bajamos, lo miré y le dije, voy arriba. Deberías volver rápido también. Cuídate. Mateo tarareó, con la mirada fija en mí. Al subir las escaleras, lo vi todavía de pie bajo la farola. Era un mal presagio. Al día siguiente, le pedí a mi jefe un viaje de negocios. También le dije a Mateo que no necesitaba traerme lonchera durante los próximos días. Casualmente tenía un proyecto en otra provincia, y aunque estaba increíblemente ocupado, eso no me impidió visitar el zoológico para ver a los pandas gigantes. Lo consideré un viaje financiado. Aprovecharía mi reciente graduación y que mi cuerpo aún podía servir como soldado de las fuerzas especiales, así que toleraría algo de fatiga. Cuando estás cansado, tu mente no divagará si no puedes dormir en mitad de la noche. Me dormí en cuanto cerré los ojos y me sentí muy satisfecho. 12. Después del viaje de negocios, me enteré por mi antiguo compañero de comedor que Mateo no había traído su almuerzo casero a la oficina durante mi ausencia. Mi antiguo compañero de comedor me chasqueó la lengua. Yo te dije que este tipo cayó en tus manos. ¿Por qué no lo creíste? Me quedé callado. Ella continuó, ¿de verdad no te tienta? ¡Qué repollo tan grande y jugoso! ¿Cómo me convertí en un cerdo?, pregunté. Me miró de arriba abajo y se disculpó sinceramente. Lo siento, deberían vender sus repollos. Irrité a Mateo, sabiendo que era innecesario. Pero como había dicho mi excompañera de mesa, era un repollo jugoso. Incluso los repollos pueden ser tentados con la vista. Pero este tipo tiene a alguien más en su corazón, un hombre con dos corazones a la vez. Incluso mirarlo, y mucho menos tocarlo, sería un pecado. Puede que haya percibido mis sentimientos, ya que no me había escrito en los últimos 2 días. También lo he visto con menos frecuencia durante las horas de trabajo. Como mínimo, las habilidades prácticas de Mateo son excepcionales entre los becarios, y le han asignado cada vez más tareas. 13. Me quedaba en casa el fin de semana. Esa noche, decidí pedir comida para llevar por teléfono. El cielo estaba un poco nublado y me preocupaba que la lluvia retrasara la entrega, así que quería darme prisa. Apenas unos segundos después de abrirla en la app de comida para llevar, vi una llamada de Mateo. Tras dudarlo unos segundos, respondí, Lena, ¿estás en casa? Bajé la mirada. Sí, ¿qué pasa? La voz de Mateo continuó, ¿puedes bajar un momento? Tengo algo que decirte. Normalmente, en una conversación como esta, ya puedo adivinar cuál será el siguiente tema. El fin de semana fue tan cómodo que mi lado evasivo se activó. Justo cuando estaba a punto de declinar, vi un diluvio afuera. Mi mano, que sostenía el teléfono, se detuvo. Le pregunté a Mateo, ¿te estás mojando? Después de un momento, dijo, me estoy escondiendo de la lluvia. Unos minutos después, en pantuflas y con un paraguas en la mano, llevé a Mateo a casa desde la planta baja, resguardándose de la lluvia. Su ropa estaba un poco empapada, así que se quitó el abrigo y se sentó torpemente en mi sofá. Tenía gotas de agua colgando de las puntas del pelo, y tuvo la sensatez de secárselas con un pañuelo de papel. Le serví una taza de agua caliente. Adelante, ¿qué pasa? Él me miró primero. Mi maquillaje estaba despeinado y mi cabello estaba hecho un desastre. Tenía curiosidad por ver qué diría. Pero Mateo. Mis primeras palabras fueron, ¿ya cenaste? Dije, ¿qué tal? Estoy pidiendo comida para llevar. Se levantó. ¿Tienes ingredientes en casa? Te lo preparo. Hace tiempo que no como sus almuerzos para llevar, y echo de menos la comida de Mateo. No es motivo para que viniera a mi casa y se ofreciera a cocinarme. Dijo, está lloviendo mucho, tardarán muchísimo en traerlo. ¿Cómo puedo ser más rápido? Entonces, con precisión infalible,
Encontró los pocos ingredientes que me quedaban en el refrigerador. Rara vez cocino, pero de vez en cuando compro algunos y los guardo en el refrigerador, por si me apetece preparar algo. Mateo, con insistencia en mi delantal rosa de cerdo, destacaba en mi pequeña cocina. Esa era la primera vez que lo veía cocinar, unos 4 o 5 meses después de conocernos. Al verlo trabajar con tanta soltura en la cocina, de repente tuve una sensación, sin duda es mi tipo. La comida llegó rápido, y Mateo y yo nos sentamos uno frente al otro. Antes, sus platos siempre los preparaban en el microondas en el trabajo, pero ahora, recién salidos del horno, estaban aún más deliciosos. Una comida para chuparse los dedos. Comí en silencio. Aunque yo era el dueño de la comida y de la cocina, su cocina era realmente excelente. Comí hasta saciarme. Incluso le tomé una foto antes de comer. Cuando terminamos, y estábamos a punto de retirar. Después de lavar los platos, Mateo se levantó y volvió a la cocina. Me dejó a mí, su amo, completamente inútil. Pero ahora, por fin, estábamos llenos y satisfechos. Afuera seguía lloviendo a cántaros, lo que dificultaba ver algo. 14. ¿Qué querías decirme hoy?, pregunté. Este tipo de momento es bastante adecuado para una charla sincera. El suave sonido de la lluvia no sería demasiado silencioso. Pero cuando miré a Mateo, noté que tenía los lóbulos de las orejas rojos. Mateo era introvertido, pero su introversión a menudo se manifestaba como una indiferencia exterior. Un perrito tímido. Tan mono. Sin duda, dio en el clavo. Pero un hombre con 2 mujeres en el corazón, ¡qué aterrador! Un largo silencio, solo se oía el sonido de la lluvia. Después de un rato, Mateo finalmente me miró. Dijo, Lena, me gustas. Era de esperar, así que no me sorprendió. Después de todo, no era ciega. Podía notar que este joven estaba interesado en yo. ¿Y bien?, pregunté. Según el protocolo, habíamos estado en contacto y buscándonos durante los últimos meses, así que era hora de sincerarnos. Pero Mateo se quedó mirándome fijamente, con sus brillantes ojos de cachorrito rebosantes de ternura. Me preguntó con nerviosismo y timidez, ¿puedo perseguirte? Mientras hablaba, su cuello pareció enrojecerse. Me cubrí la cara. ¿Jugando al inocente juego del cachorrito? ¡Qué asco! 15. No dije nada durante un buen rato, intentando articular las palabras. Pero para Mateo, este silencio parecía una señal de rechazo. Cuando volví a levantar la vista, vi que tenía los ojos rojos. Espera, le dije, no llores. Mateo se empeñó y dijo, no estoy llorando, solo estoy un poco triste. ¡Qué mono! Dije, no dije que no pudieras perseguirla. En cuanto terminé de hablar, sus ojos se iluminaron de repente. Arriba. Pero aún así le pregunté, ¿todavía te gusta tu ex hermana? Incluso borracha, no podía dejar de pensar en esa hermana. ¿Quién sabe cuánto le dolió eso? Después de preguntar, noté que el hombre frente a mí dudaba de nuevo. Suspiré y me levanté para despedirlo. No me gustan los hombres que ansían más. Se parece tanto a mí, ¿por qué está tan desconsolado? Mateo parecía ansioso. Probablemente no se le daban bien las excusas, así que se paró frente a mí y dijo con seriedad, Lena, en realidad solo me gustas tú ahora. Su tono era tan sincero, y con su hermoso rostro tan cerca, me dieron muchas ganas de besarlo. Suspiré de nuevo y continué despidiéndome, no puedes decir que te gusta a alguien sin más. Para entonces, la lluvia había amainado un poco, y le di a Mateo un paraguas. Ya era mayor, así que siempre podía irse a casa. No podía quedarse allí para siempre. Mientras la lluvia seguía cayendo. Después de ese día, entendí claramente lo que significaba perseguirla. 16. La persecución de Mateo no era superficial. Además de traerme ocasionalmente un almuerzo extra al trabajo, aparecía por WeChat, encuentros casuales e invitaciones al salir del trabajo. Era evidente que se esforzaba mucho en esta persecución. Indirectamente le pregunté a mi compañero por WeChat sobre la supuesta ruptura de Mateo. Era una persona despreocupada y pensó que solo estaba cotilleando, así que me dijo que Mateo había estado enamorado en secreto de ella durante mucho tiempo, pero que lo habían bloqueado antes de que siquiera empezara a perseguirla. ¿Cómo demonios la persiguió? Con esa cara, no solo no tuvo éxito, sino que también lo bloquearon. Antes no cotilleaba, pero ahora sí.
Le pregunté a mi compañero por detalles, pero dijo que Mateo no los había mencionado. Su presencia era casi mínima en la residencia, y ahora que no vive en el campus. Durante sus prácticas, no averiguó mucho. Por desgracia, dejar que un hombre influya en tus emociones es el principio de la mala suerte. Creo que Mateo es una persona muy contradictoria. Puedo sentir su cariño, pero también sé que hace poco estaba profundamente enamorado de otra chica. ¿Será este tipo un histriónico? No lo entiendo, así que simplemente lo dejé pasar. A finales de noviembre, Mateo renunció y regresó al campus. Después de irse, solía pasar por la oficina, ya sea para recogerme al salir del trabajo o para traerme regalos. Parecía haber aprendido la lección. No me daba regalos que costaran decenas de miles de yuanes, sino accesorios abrigados y atractivos o artículos prácticos. Más tarde me di cuenta de que los guantes y la bufanda que uso ahora me los regaló Mateo. Tiene buen gusto. Es solo que a veces es muy callado y no dice nada que me dé vergüenza preguntar. Aparte de tomarme de la mano, abrazarme, y besándonos, nos llevábamos como una pareja. El fin de semana de Navidad fue fin de semana, y tuve una premonición. Esa noche, cené con Mateo. Cuando se atrevió a tomarme la mano, me quedé atónita. Al levantar la vista, vi que tenía las orejas rojas. Las manos de Mateo estaban calientes. Se notaba que estaba nervioso. Sacó una cajita del bolsillo y dijo, «Lena, ¿puedes aceptar mi regalo ahora?» La verdad es que había aceptado bastantes, pero para los estándares de Mateo, probablemente eran regalos que se sentía cómodo regalando. Este chico venía de una familia adinerada, como lo demostraba su ropa. Intentaba adivinar qué me había regalado, pero al abrirlo, apareció ante mí una pulsera de jade, lisa como el cristal. Solo era un regalo de Navidad. No hacía falta. Suspiré. ¿Qué clase de regalo es este? Tartamudeó. ¿No te gusta? A veces te veía viendo videos de jade, así que pensé que te gustaba. Sí me gusta, pero normalmente solo reenvío cosas así a mi grupo familiar, llamándolos con entusiasmo mamá y papá. Cuesta millones y me duele la cartera. Es demasiado caro, dije. No es caro, dijo. Lo compré de niño, y no era tan caro en aquel entonces. Voy a competir con gente rica así. Pero me hizo gracia. ¿Estás regalando tu posesión más preciada? ¿Lo compraste de niño? ¿Cómo supiste mi talla? Me reí. Mateo se sonrojó y dijo, compré una pulsera en blanco, y es de hace poco. Debo decir que esta pulsera es realmente hermosa para mí, como la impecable luz de la luna blanca. Hablando de la luz de la luna blanca, de repente se me ocurrió algo más. ¿La chica que te gustaba antes no era Isabel? Todos la llaman hermana. Si era esta chica, ¿qué tan poderosa debe ser la luz de luna blanca? Es tan hermosa que quiero besarla. Pero cuando le pregunté, Mateo abrió mucho los ojos. Rápidamente explicó, no, es mi prima. 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 Podía sentir la genuina frustración de Mateo. Dijo, es la hija de mi tía. Mateo seguía insistiendo en usar el brazalete que me había regalado. Era del tamaño perfecto. Miré el brazalete de jade en mi muñeca, y cuanto más lo miraba, más lo admiraba. Pensé por un momento y finalmente dije, ¿algo más que quieras decir? Por el bien del brazalete, creo que estoy de acuerdo. El mayor miedo en una relación es cuando no hay valor económico ni emocional. Parece que, aparte de un posible ex, no puedo encontrarle ningún defecto a Mateo. Me han gustado otras personas antes, y no hay nada malo en eso. Pensé que Mateo confesaría sus sentimientos y me preguntaría si quería ser su novia, pero él simplemente sonrió, me miró a los ojos y dijo, «Feliz Navidad, Lena. Espero que seas feliz todos los días». Los ojos de Mateo, bajo las luces navideñas, brillaban con especial luminosidad y sinceridad. Sus ojos eran preciosos. Me llevé las manos a la cara. ¿Quién podría resistirse a este cachorrito de puro amor? No podía soportarlo más. No sabía si era demasiado bueno en ello o si mi inmunidad a los hombres estaba disminuyendo poco a poco. Le pregunté, Mateo, ¿quieres salir conmigo? Sí. Abrió los ojos de par en par, como si fuera a salir corriendo si no hablaba antes. Cachorrito feliz. 18. Ya no estoy soltera. Mi novio es genial, joven, guapo, sensato y se porta bien.
Es un cocinero competente y una buena ama de casa, e incluso es mayor que yo. Parece tan amable y educado, pero me tocaba los abdominales y los pectorales. Pero después de eso, salía corriendo. Soy muy tímida, pero aún así dejaba que mi novia me tocara. Es difícil imaginar que haya un chico en el mundo tan encantador como yo. ¡Ay, no! Me estoy volviendo loca. Ya casi es año nuevo y tengo muchas ganas de que lleguen las fiestas. Mientras revisaba mis momentos, vi a un estudiante de penúltimo año compartiendo el chat de su dormitorio. Éramos 4 y teníamos 4 fotos de perfil. Solo les eché un vistazo y no les di mucha importancia. Pero entonces me di cuenta de que algo andaba mal. Ninguna de las 4 fotos de perfil era de mi novio. Los registros de chat eran de hoy, y al volver a ver la página, vi que Mateo no había cambiado su foto de perfil últimamente. Esto es un problema grave. Descubrí que mi novio tiene 2 cuentas de WeChat. En situaciones como esta, a cualquiera que busque ayuda en Internet siempre se le aconseja terminar la relación. Creo que últimamente he estado demasiado enamorada. Incluso quería oír sus excusas. Quizás Mateo notó que últimamente me había portado un poco fría con él, así que vino a mi casa y preparó una mesa enorme. Se vistió elegantemente, y en cuanto lo vi al salir del trabajo, sentí que mi apartamento alquilado se veía aún mejor. Al ver la mesa rebosante de comida deliciosa, me quedé en silencio un momento, temerosa de no poder terminarla después del enfrentamiento, así que decidí terminarla primero. Para mi sorpresa, el primero en hablar después de que terminamos fue Mateo. Me preguntó, Lena, ¿has estado muy ocupada con el trabajo últimamente o ya no te gustó tanto? Después de que habló, sentí que estaba aún más ofendido que yo. Me quedé en silencio un momento y luego saqué mi teléfono. Entonces, ¿puedes explicarme por qué usas una cuenta de WeChat diferente para chatear conmigo y con tu compañero de piso? Pensé que me sentía completamente justificado en ese momento. Efectivamente, después de preguntarle, Mateo también se quedó callado. Parecía que no iba a negarlo. Consideré muchas posibilidades, como si estaba usando otra cuenta para chatear con otra chica. Era realmente escalofriante que él, a pesar de ser tan pegajoso, aún tuviera la energía para chatear con alguien más. Esperé a que Mateo diera una excusa. ¿Quién iba a decir que finalmente diría, ofendido, bloqueaste esa cuenta? Esto fue algo que no había previsto. Me enseñó su teléfono y me di cuenta de que ya había sido amigo de su otra cuenta. Abrí el historial de chats y me resultó familiar. Me quedé en shock, luego en silencio y finalmente sin palabras. En ese momento, reflexioné un buen rato, sin entender por qué Mateo era el chico que me había agregado y nunca me había hablado, solo para confesar sus sentimientos enseguida. Le hice esta pregunta y guardó silencio un buen rato. Finalmente, me contó que había estado bebiendo un poco el día que envió el mensaje de confesión, y que fue un acto impulsivo. En cuanto a por qué me preguntó con tanta precisión 3 meses después si mi supuesto novio había muerto o no, su respuesta fue, quizás. Escuché otra historia de Mateo, un amor secreto desde su perspectiva. Probablemente se trataba de mí, de la mujer con la que había estado bebiendo solo en un karaoke y de la mujer a la que no podía olvidar. Me impactó, incluso sospechando que era inventado. Se sintió aún más ofendido, no miento. Nos conocimos de niños. Mateo dijo que antes no se llamaba Mateo, sino Mateo el Grueso. Mateo el Grueso. El nombre me sonaba, y continuó, éramos vecinos. Lo recordaba perfectamente. En la primaria, antes de que mi familia se mudara, nuestros vecinos eran unos abuelos y un nieto. Eran muy robustos y regordetes, y los demás niños del barrio se burlaban de ellos. Como niño extrovertido, creía en el principio caballeroso de denunciar las injusticias, e incluso hice de hermana mayor para ellos durante un tiempo. Más tarde, supe que sus padres se hicieron ricos y volvieron a vivir con ellos y sus hijos en una casa más grande. Ya no tengo recuerdos de ese niño. Después, mi familia también se mudó. Me pregunto si el Feng Shui era mejor en esa zona, y mis padres también ganaron algo de dinero. Lo miré con una expresión sutil, no te habrá gustado desde la primaria, ¿verdad? Nuestras preparatorias estaban muy cerca, justo al lado. A menudo figurabas en el cuadro de honor y eras el representante estudiantil que daba discursos en la ceremonia de izamiento de la bandera los lunes. De hecho, había una preparatoria privada al lado de mi preparatoria, y en aquel entonces, las puertas de la escuela estaban llenas de autos de lujo. Los estudiantes vestían tan a la moda que nos llevaban kilómetros de ventaja.
Muchos se van al extranjero a estudiar inmediatamente después de la preparatoria, y los que se quedan en China no entran en escuelas comunes. Sin saber qué decir, le pregunté, ¿me escuchaste hablar los lunes en tu escuela? Parecía incómodo, a veces me saltaba las clases para escuchar. Mateo me contó brevemente nuestra conexión, pero cuando le pregunté cuándo se enamoró de mí, guardó silencio. No lo sé. En la preparatoria, siempre te consideré mi modelo a seguir. Más tarde, en la universidad, me alegré mucho al descubrir que estábamos en la misma escuela. Luego me contó su propia infancia. Sus padres eran nuevos ricos y, una vez que amasaron una fortuna, comenzaron a darles a sus hijos lo mejor en todos los sentidos, incluyendo la educación. Pero Mateo siempre fue introvertido y no siempre destacó tanto como ahora. Tuvo dificultades académicas durante un tiempo en la secundaria y el bachillerato, pero perseveró y estudió mucho, logrando finalmente entrar en su escuela actual. Cuando se publicaron los resultados del Gaokao, su padre organizó una gran celebración por su graduación. Después de escuchar todo esto, sentí una mezcla de emociones. Aunque las demás no fueron tan caóticas como imaginaba, la historia de Mateo me conmovió. ¿Qué habrías hecho si no hubieras venido a mi empresa a hacer prácticas?, pregunté. Me respondió, con cierto desdén, no, el jefe de la empresa es amigo de mi padre y le pedí que me ayudara a entrar por la puerta trasera. Parece que no se rindió ni siquiera después de ser rechazado. Qué perrito tan testarudo y calculador. Mientras lo hablábamos, me reí, ¿y si nunca me gustaste de verdad? Dijo, aún tenía una oportunidad antes de que tuvieras una relación. Añadió, aunque la tuvieras, todavía tenía una oportunidad después de que rompiéramos. 20. Era tan adorable que no pude evitar darle un beso y abrazarlo. Cariño, me gustas de verdad ahora mismo. Alguien dijo una vez que tengo un don con la boca. Cuando intento convencer a alguien, puedo hacerle perder la cabeza. Y Mateo es fácil de convencer. Ese incidente ya pasó. Llegó el año nuevo y llevaba más de 6 meses trabajando en la empresa. Mi carrera iba bastante bien, y mi vida amorosa, bueno, regular. Era solo Mateo, no era muy abierto de mente. Cuando hablé de esto con mis amigas, se rieron a carcajadas y me dieron consejos picantes. Invítalo una noche, vístete sexy y coquetea. Funciona. Seguro. Parecía que Mateo había estado ocupado con asuntos familiares últimamente, pero había estado en contacto constante por WeChat. Los adultos deben pedir lo que quieren. No hay nada de vergonzoso en desear un novio. Pero hacía tiempo que no veía a Mateo y lo extrañaba un poco. Una noche, cuando lo llamamos, le solté, cariño, ¿cuándo vuelves? Te extraño mucho. Respiró con más dificultad y dijo, pronto. No sabía cuánto tardaría en llegar. Era viernes por la noche e intercambié algunas palabras dulces con él por teléfono. Luego colgué, jugué videojuegos hasta la 1 de la madrugada y ya no aguanté más. Bostecé y me fui a duchar. Al salir, mi teléfono vibraba. Lo miré de reojo. Era Mateo. Era tan tarde. Contesté, y la voz de mi novio llegó del otro lado, Lena, estoy en la puerta. En cuanto abrí la puerta, me recibió un fuerte abrazo. Mateo, que se suponía que estaba en casa, apareció de repente ante mí. Me quedé atónita por un momento. Mateo se apoyó en mí y dijo, Lena, yo también te extrañé. Cuando llamé esta noche, Mateo todavía estaba a casi 1000 kilómetros de distancia. Ahora, antes de las 2 de la mañana, estaba justo delante de mí. Decir que no me sorprendió sería mentir. Le devolví el abrazo, poniéndome de puntillas para besarle los labios. Sus labios eran tan suaves, tan visibles, tan visibles. Pero había olvidado que acababa de salir de la ducha y llevaba un camisón, no el más sexy, sino un vestidito negro. Me senté sobre Mateo, sin soltarle el cuello con las manos. Después de un rato, Mateo intentó levantarse torpemente. Lo sujeté y vi que tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. Se veía bien. Parecía fácil de intimidar. Lena abrió la boca, con la voz más ronca de lo habitual. Me incliné para olerlo, bromeando, hueles muy bien, ¿te duchaste en el hotel solo para venir? Justo cuando terminaba de burlarme y estaba a punto de bajar, alguien me agarró la mano. Una mano en mi cintura me empujó hacia abajo. Escuché a Mateo gritar en mi oído, hermana. Se me puso la piel de gallina, pero no podía moverme.
por muy fácil que fuera convencer a Mateo, era innegable que era un joven enérgico de 1,73 metros al que le encantaba pasar el rato en el gimnasio. Su sentido de poder era innegable. Soy de las que planifican con antelación. Si necesito algo en casa, lo tendré listo por la mañana. No hay necesidad de apresurarse. Pero cuando me desperté al día siguiente y vi a alguien acostado a mi lado en la cama, me quedé callada un momento. Mi novio es reservado. Con la puerta cerrada y la luz de noche encendida, parecía hablar más. Anoche, llamarme hermana me revolvió los oídos. Mateo es una persona con un gran interés por aprender. Es experto en resumir experiencias a través de la práctica e incluso disfruta discutiendo operaciones con su pareja en la cama. A veces me dan ganas de coserle la boca. 21. Un año después de incorporarme a la empresa, me trasladaron a la oficina principal. Mi puesto no cambió mucho, pero mi salario aumentó y mi gerente se convirtió en un pilar de la empresa. Después del aumento, me convertí en una chica brillante y alegre. Al mismo tiempo, mi novio, que un año antes era introvertido y tímido, empezó a trabajar a tiempo parcial en mi propia empresa. Y luego, solo un año después, gracias a sus poderosos contactos, se convirtió en gerente general, convirtiéndose en el futuro jefe severo y dominante. Es un marcado contraste entre su forma de ser en público y en privado. Después de 2 años juntos, a veces conducía para recogerme al salir del trabajo, y mis compañeros se burlaban de él llamándolo un novio rico de segunda generación. Si bien esa descripción era bastante acertada, todos pensaban que estaba a punto de casarme con una familia adinerada y que tenía un futuro prometedor. Vi a mi virtuoso novio callarse al volver a casa. No importa, se ve tan guapo con traje, tiene mucha energía sexual. En nuestro tercer año de noviazgo, Mateo preguntó tímidamente si queríamos casarnos. Volví a casa y les pregunté a mis padres sobre nuestra situación financiera actual. Mi padre tenía mucha curiosidad. Él dijo, ¿piensas venir a casa a cobrar la renta con tu mamá y conmigo? Mis padres ya son de mediana edad y ambos son más tranquilos que el otro. Sus aficiones incluyen la jardinería y la pesca, y de vez en cuando compran bienes raíces para invertir. De jóvenes, ganaron mucho dinero con la demolición de su pueblo natal, pero no creían que estuvieran hechos para los negocios, así que usaron parte del dinero para invertir en jóvenes emprendedores. No sé en cuántos invirtieron, pero sin duda hay algunos que han triunfado. Los dividendos anuales que reciben ahora son bastante envidiables. Dije, he encontrado novio y quiero saber quién es más rico, el nuestro o el suyo. Mi papá. Dijo, ¿entonces nos reuniremos con los padres ahora? ¿Qué se supone que debemos hacer tu mamá y yo? La evidente estupidez en la mirada de mis padres me hizo pensar que algún día podría enviarlos a la universidad. La verdad es que no tenían la experiencia. Pero cuando Mateo vino de visita y habló de la conexión familiar, mis padres se alegraron de inmediato, diciendo que Mateo siempre había tenido un futuro prometedor. Los adultos son muy buenos diciendo tonterías. Ni siquiera sé si recuerdan cómo era Mateo de niño. El resto del proceso consistió en una animada conversación entre mis padres y los padres de Mateo. Pensé que el proceso de la boda sería así hasta que una noche de fin de semana, cuando Mateo me vestía, pensé que íbamos a hacernos las fotos de la boda. En cambio, me llevó en un jet privado y me propuso matrimonio a bordo. Fuegos artificiales explotaron en la distancia y aparecieron anillos en el espacio. Un anillo también apareció ante mis ojos. Mateo se arrodilló y preguntó, Elena, ¿quieres casarte conmigo? Me rindo. Ya habían contratado a un fotógrafo, así que ¿por qué no me dejaron practicar el llanto con las manos tapándome la boca? Antes. 22. La vida de casados no era muy diferente. Nos acabábamos de mudar y seguiríamos viviendo juntos. No teníamos planes de tener hijos por el momento. El matrimonio ha enriquecido mis arcas. Mis padres han ganado un montón de dinero a lo largo de los años, recuerda a Elena. En la primaria, yo era una cabeza más baja que ella y la llamaba hermana. Después de mudarme, muchos años después, volví a escuchar su nombre. La gente del instituto vecino pasaba y decía, Elena volvió a ganar. ¿Qué le pasa en la cabeza? Elena. Fui al instituto de al lado y miré el cuadro de honor. Estaba su foto. Me di cuenta de que estaba ahí mismo. Iba mejorando cada vez más. Inteligente, guapa y elegante. Durante esos 2 años, admiré a Elena y me animé constantemente a esforzarme más. Hay una cosa sobre la que mentí,
Sabía a qué universidad había entrado, así que seguí trabajando para conseguirlo. Mi padre quería enviarme al extranjero, pero no esperaba que entrara en una universidad de élite. Se sorprendió. Pero para mí, fue el resultado de un largo periodo de trabajo duro. En aquel entonces, no podía explicar bien por qué seguía persiguiendo a Elena, hasta que la vi frente a un club al principio de mi primer año. Sus ojos brillaban. La agregué a WeChat. Pero nunca me atreví a molestarla. Más tarde, cuando estaba a punto de graduarse, estaba en un estado de confusión. Bebí y le envié mi primer mensaje. Después, se rieron de mí durante mucho tiempo. Dicen que el amor secreto es una experiencia caótica. Gracias a mi esposa, me ha hecho mejor persona. Antes era demasiado tímido para acercarme a ella. Gracias por recibirme. Fin del artículo.